Ok, relación ventilación-perfusión. Bueno, el pulmón, como sabemos, se encuentra en la cavidad torácica. Tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Dentro de todo ese pulmón va a existir una distribución tanto de la ventilación como de la perfusión. Esto va a generar una relación de ventilación-perfusión. Y como comentábamos en clases previas, la unidad funcional del pulmón es un alveolo que esté bien ventilado y que esté bien perfundido. A nivel del pulmón, nosotros vamos a manejar tres zonas. Zonas de West, ¿sí? Zonas de relación de ventilación-perfusión, que son tres. Bien importante resaltar que estas zonas son cambiantes. No siempre el ápice es la zona número uno, no siempre la región parailiar es la zona número 2 y no siempre la región basal es la zona número 3. Esta zona uno, 2 y 3, en ese sentido, ¿sí? Únicamente aplica cuando un paciente se encuentra en sedestación, de pie, vaya, bipedestación. Cuando el paciente se acuesta boca arriba o boca abajo, las zonas de West pueden cambiar. De tal forma que la zona número uno siempre va a ser la zona que esté arriba del pulmón. La zona número 2 va a ser la zona que esté en medio y la zona número 3 va a ser la zona que se encuentre abajo. ¿Sí? Ahora, las características que se han descubierto de estas zonas pues son las siguientes y ahí están en esta tabla que se me hace bien interesante. Tenemos que la zona número uno, que es la parte apical en un paciente en bipedestación, ¿sí? Pues se caracteriza porque va a tener el flujo sanguíneo más alto, pero también va a tener, perdón, la zona número uno se va a caracterizar porque va a tener el flujo sanguíneo más bajo, pero también va a tener la ventilación más baja. La zona número 2 es una zona intermedia y la zona número 3 se va a caracterizar por presentar el flujo sanguíneo más alto, pero también va a tener la ventilación más alta. Ojo, una cosa es índice de ventilación-perfusión, otra cosa es ventilación y otra cosa es perfusión. Cuando nosotros hablamos de ventilación, solamente hablamos del alveolo. Cuando hablamos de perfusión, solamente hablamos de los capilares. Pero cuando hablamos de índice de relación ventilación-perfusión, estamos haciendo referencia o estamos comparando cómo se encuentra la ventilación y la perfusión en esa zona del pulmón. Lo normal es que la ventilación-perfusión o este índice se encuentre entre 0.8 y 1.2. No hay unidades como tal, solamente es entre 0.8 y 1.2. Resulta que la zona número uno, zona número 2 y zona número 3 vamos a tener tres presiones que pueden intervenir en el flujo sanguíneo pulmonar. La presión alveolar, la presión arterial y la presión venosa. La presión alveolar es esta que está aquí. Y claro que sí. ¿Por qué? Porque alrededor del alveolo se encuentran los capilares. Entonces, si tú modificas la presión alveolar, este alveolo puede inflarse más o puede inflarse menos. Si se infla más, puede llegar a presionar, ¿sí?, el capilar. Si se infla menos, puede llegar a no presionar el capilar y que el capilar esté completamente lleno o abierto, perdón, sin ninguna presión externa, ¿sí? Entonces, se dice que en la zona número uno la presión alveolar es mayor que la presión arterial y obviamente también es mayor que la presión venosa. Presión arterial sería esta, presión venosa sería esta y esta sería la presión alveolar. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me dicen que en la zona número uno la presión alveolar es mayor que la presión arterial y es mayor que la presión venosa. Entonces, en teoría, decimos que la presión alveolar, al ser mayor en toda la zona número uno, ¿sí?, el alveolo haría esto. ¿Por qué? Porque es mayor la presión alveolar que la arterial. Entonces, como es mayor, comprime el extremo arterial y comprime el extremo venoso. Y el flujo sanguíneo entonces estaría disminuido. ¿Pasa eso realmente? La respuesta es que no. La respuesta es que sí puede llegar a pasar eso. Sin embargo, en un pulmón sano, en un pulmón normal y en una persona normal y sana, no ocurre. Existe cierta predisposición, como en aquellos pacientes que pierden sangre.
aquellos pacientes que pierden sangre o aquellos pacientes que tienen compromiso del flujo sanguíneo pulmonar y que llega poco flujo y que por ende disminuye la presión arterial del capilar, o sea, pues ahí sí, en esa persona obviamente la presión alveolar va a comprimir, va a sellar, va a contrarrestar a la presión arterial y a la presión venosa, o sea, esta y esta. Y entonces, en ese sentido, sí, vamos a decir que el índice de ventilación-perfusión va a estar disminuido por esa compresión que está ocurriendo. Por eso, en los pacientes que tienen pérdida de volumen, solamente ocurre en pacientes que tienen pérdida de volumen, ya sea por diarrea, deshidratación o sangrado. La zona número 2 es una zona intermedia, ahí la presión arterial es mayor que la presión alveolar, pero la presión alveolar sigue superando a la presión venosa, no hay pedo, le llega sangre y le llega aire. Y el índice de ventilación-perfusión es un índice de ventilación-perfusión normal. Y el otro extremo es la zona número 3, que en la zona número 3 se caracteriza porque la presión arterial es mayor que la presión venosa y es mayor que la presión alveolar. O sea, aquí prácticamente el flujo sanguíneo no se compromete. Hay buena ventilación y hay buena perfusión. O sea que el índice de ventilación-perfusión más alto, ¿sí? Va a ser en la zona número 1. Y tú vas a decir, oye Benito, ¿por qué va a ser en la zona número 1 si el flujo sanguíneo es el más alto en la zona número 3? Recuerda lo que te dije, una cosa es el flujo y otra cosa es el índice de ventilación-perfusión. Cuando hablamos de flujo, únicamente estamos haciendo referencia a la cantidad de sangre que está llegando al pulmón. Y ya vimos que por cuestiones anatómicas y pues fisiológicas, la zona número 3 va a ser la que recibe la mayor cantidad de flujo sanguíneo. Y eso es porque en la zona número 3 la presión arterial es mayor que la alveolar y la venosa, la vence. La arterial vence a la presión alveolar, vence a la presión venosa y el flujo sanguíneo nunca se compromete. En cambio, en la zona número 1, ahí la presión que predomina es la alveolar. Entonces puede comprometer a la presión arterial en ciertas circunstancias y al comprometer la presión arterial, pues no hay un correcto flujo sanguíneo y disminuye el flujo sanguíneo. Eso es porque en los alvéolos apicales la presión alveolar es mucho mayor que la presión arterial. Pero recuerda que esta distribución se cambia. Si el paciente se acuesta, ahora la zona apical, los ápices pulmonares, ya no son la zona número 1 y las bases ya no son la zona número 2. Lo que ocurriría sería esto. Ahora, la zona número 1 es lo que está arriba, la zona número 2 es lo que está en medio y la zona número 3 es lo que está abajo. Entonces, zona 1, 2 y 3 no son permanentes, son cambiantes. Recordarte que lo más alto es la zona número 1 y lo más bajo es la zona número 2. Ahora, ¿cómo sacamos el índice de ventilación-perfusión? Que el índice de ventilación-perfusión lo calculamos o lo sacamos con una división. ¿Qué es lo que hacemos? Dividir la ventilación entre la perfusión. La pregunta es, ¿qué ventilación? Recuerda, frecuencia respiratoria, vas a multiplicarlo por el volumen tidal menos el espacio muerto anatómico. De esta manera sacas la ventilación. Y la perfusión es el gasto cardíaco del corazón derecho, que es volumen latido por frecuencia cardíaca. Una vez que tengas estos datos, ahora sí vas a dividir la ventilación entre la perfusión. Algo bien importante y en lo que quiero hacer énfasis es que la ventilación, recuerda, la ventilación, ¿sí? Hace referencia a la ventilación alveolar, no a la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar no toma en cuenta el espacio muerto anatómico. La ventilación alveolar no, la pulmonar, perdón, no toma en cuenta el espacio muerto anatómico, la alveolar sí toma en cuenta el espacio muerto anatómico, tenemos que restarlo. Entonces, una vez que tenemos este y este, dividimos, me va a dar un resultado.
Ese resultado se considera normal cuando estamos entre 0.8 y 1.2. Arriba de esto, por debajo de esto, estamos alterados. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestras zonas? Vimos que la zona número 1 es la zona que tiene el más bajo flujo sanguíneo y ¿qué crees? También tiene el más bajo ventilación. La zona número 3 es la que está mejor ventilada y mejor perfundida. Pero recuerda, cuando hablamos de índice de ventilación-perfusión es una relación. ¿Cuál es la relación que existe matemáticamente hablando entre la ventilación y la perfusión? Entonces ahí entra lo siguiente, ¿sí? Ok, es cierto que tanto el flujo como la ventilación se encuentran disminuidos, sí es cierto, pero resulta que en la zona número 1 está más disminuido el flujo que la ventilación. O sea, ¿cómo? Para que me entiendas, imagínate que la ventilación alveolar es de 10 y que la perfusión es de 10, ¿ok? Esto me da un resultado de 1 dentro del rango normal. Son inventos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si ambos disminuyen? Si en lugar de 10, no sé, es 8. 8 es menor que 10, ¿sí? Y en lugar de 10 de flujo sanguíneo, es 4. Ambos disminuyeron. Tanto la ventilación como la perfusión disminuyen. De ser 10 ahora es 8, de ser 10 ahora es 4. Pero si yo divido 8 entre 4 me va a dar 2. ¿Me explico? O sea, lo que voy es que sí, es cierto. En la zona número 1 está disminuida la ventilación y está disminuida la perfusión. Pero ¿qué está más disminuido? Está más disminuido la perfusión. Al estar más disminuida la perfusión, el índice de ventilación-perfusión me va a salir más alto. Por esa razón, en la zona número 1, al tener un mejor índice de ventilación-perfusión, se interpreta en que existe un mejor intercambio de gases. Y esto se ve reflejado en la gasometría, ya que si nosotros analizáramos la sangre de la zona número 1, tendríamos una presión, ¿sí?, arterial de oxígeno de 130 y un APACO de 28 milímetros de mercurio. ¿Ok? La zona número 2 es una zona X. Sí, el flujo sanguíneo y la ventilación alveolar están, vamos a decirlo, dentro de lo normal, entre 8 y 0.8 y 1.2. La zona número 3 es una zona donde tanto el flujo sanguíneo, y vuelvo al mismo ejemplo, como la ventilación van a estar aumentadas. Pero aquí lo que ocurre es que, no sé, imagínate que la ventilación de 10 ahora es 16 y la perfusión de 10 ahora pasa a ser, ¿qué te gusta? 20. No sé cuánto me va a salir, pero 16 entre 20 sin duda alguna es menor que 1. Obviamente, 16 entre 20 es menor que 1. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que sí, tanto la ventilación como la perfusión aumentaron, pero en este caso aumentó más la perfusión. Al aumentar más la perfusión que la ventilación, pues nos vamos a quedar cortos, porque hay mayor perfusión, pero hay poco aire. ¿Sí? El aumento de la perfusión no va acorde o no es proporcional con el aumento de la ventilación. Por esa razón, el índice de ventilación-perfusión me sale por debajo de 1. ¿Sí? En este caso, en la zona número 3 es de 0.6. Por ende, como disminuye el índice de ventilación-perfusión, pues la presión arterial de oxígeno es el más bajo, de 89, y la presión arterial del CO2 vendría siendo el más alto, de 42. ¿Ok? En promedio, se supone que el índice de ventilación-perfusión se encuentra entre 0.8 y 1.2. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo me sirve esto? Ok, esto me sirve para lo siguiente. Se supone que hay 5 clasificaciones, por así decirlo. Un índice de ventilación-perfusión normal, no pasa nada. Este que está aquí, normal. O podemos tener también defectos en la ventilación o defectos en la perfusión.
Ahora, en este caso tenemos tres ejemplos. Un paciente normal, un paciente con un defecto en la ventilación y un paciente con un defecto en la perfusión. Entonces, aquí en este caso tenemos un vato que se tomó algo, se obstruyó la vía aérea. Entonces está obstruida la ventilación. En este caso, sí, al obstruirse la ventilación, disminuye la ventilación, pero la perfusión se encuentra normal. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que el paciente va a tener un índice de ventilación-perfusión de 0 o menor de 0.8. Lo correcto es decir menor de 0.8 porque no se obstruye completamente el pulmón, es una obstrucción parcial, entonces sí pasa un poco de ventilación, ¿sí? En cambio, cuando existe una obstrucción del flujo sanguíneo, el índice de ventilación-perfusión es mayor de 1.2. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar. Entonces, pacientes con un defecto en la ventilación, el índice de ventilación-perfusión es menor de 0.8. Pacientes con un problema en el flujo, el índice de ventilación-perfusión es mayor de 1.2. Y eso es lo importante. Problema en la ventilación, índice de ventilación-perfusión bajo. Problema en la perfusión, índice de ventilación-perfusión alto. ¿Ok? Y obviamente eso va a modificarte otras variantes. En este caso, en un paciente con un problema en la ventilación, la presión alveolar de oxígeno pues va a estar disminuida. La presión alveolar de CO2 va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque no hay intercambio, no elimino esto. La presión arterial de oxígeno pues va a estar baja y PACO va a estar aumentado porque PACO no se puede eliminar. Y si PACO no se elimina, nos quedamos con la hipercapnia. Eso es lo que ocurre cuando tenemos un defecto en la ventilación. El índice de ventilación perfusión va a estar baja, PAO va a estar bajo y PACO va a estar aumentado. Cuando tenemos una patología de tipo perfusorio, entonces ahí lo que va a ocurrir es que el índice de ventilación-perfusión va a hacerse más alto porque hay buena ventilación pero no hay perfusión. Eso me habla de un espacio muerto. Buena ventilación, mala perfusión, espacio muerto. La característica ahí es que voy a tener una presión alveolar de oxígeno alta y voy a tener una presión alveolar de dióxido de carbono baja. ¿Sí? Eso es lo interesante. Si fuera una obstrucción total, tendría esto también. Pero si es una obstrucción parcial, entonces PAO va a estar por arriba de 100 y PACO va a estar por debajo de 45. ¿Sí? O sea, va a haber buena oxigenación y voy a eliminar más CO2 cuando la obstrucción del flujo sanguíneo sea parcial y no total. Entonces, resumen, para eso me sirve el índice de ventilación-perfusión.